entonces a la pista. ¿Está grabando? Sí. Listo. Perfecto. Bueno, Sí. como decía Frenchy Raven, voy a ir a una velocidad, chicos, que bueno, peor que lo habitual, pero bueno. Tiene estas 5 bases del poder. El texto de Frenchy Raven, que está acá abajo, bueno, en realidad del texto puse la primera página, digamos, y la última, donde están las conclusiones, donde está lo que ustedes vieron, lo que ustedes tenían ahí de las 5 bases del poder. Y es un texto famosísimo. Ya no quiero decir quién es más famoso que quién o las preferencias de cada uno. Casi todos terminaron siendo psicosociólogos, psicólogos sociales y psicosociólogos trabajando para instituciones y organizaciones. ¿Ok? Pero el texto de French Raven, él, sobre todo Raven, French desapareció. Yo estimo que falleció, pero no lo sé, no lo pude rastrear, me desapareció del Google. ¿Ok? Hace varias revaluaciones de aquel texto y básicamente agrega una 6ª base del poder. ¿Se entiende? Que él denomina informacional, que es el poder que tiene aquel que tiene información, o que tiene la información que uno necesita, o la información cierta, en un determinado momento. Acuérdense que estamos hablando de grupos dentro de las organizaciones. No estamos hablando del poder en la calle, del poder de los políticos, ni del poder de la prensa, ni del poder... No, estamos hablando de cómo manejar el poder dentro de las organizaciones. ¿Ok? ¿Y por qué señalé esto? Y la verdad es que lo voy a nombrar a Jesús, que es un compañero de ustedes, pero que es un ingeniero con el cual estuvimos charlando mucho la semana pasada, porque este texto, digamos, de Frenchy Raven, termina siendo verdaderamente una cosa práctica en el campo de las organizaciones, porque autores posteriores, con investigaciones con las cuales Raven colaboró, se terminó transformando en esto que se llama un cuestionario de formal informal recibido, que es un cuestionario de poder. Esto se puede aplicar en las organizaciones. ¿Se entiende? Por esto, digamos, porque muchas veces lo que nosotros desarrollamos, y en esto yo de alguna forma me hago cargo, terminan siendo textos de textos, capítulos de capítulos, opiniones de opiniones y definiciones de definiciones. Esto no. Y acá tienen el texto que les da origen a ese cuestionario, que se llama cuestionario FIP del poder, formal e informal recibido de poder, y ustedes tienen, bueno, van a tener acá en la primera página del artículo, a la derecha tienen el cuestionario y van a ver que las 35 preguntas se dividen en estas 6, si se quiere, bases del poder. En realidad son 35 preguntas porque hay 5 preguntas que son de nivel general. ¿Se entiende? Es una aplicación práctica del poder. Porque si no, quedamos siempre en una cosa, o no siempre, pero muchas veces queda cómo es el poder en una cosa teórica y nosotros damos los teóricos o cosas teóricas y después, bueno, pero en la práctica, ¿cómo es? Bueno, es de esta manera. ¿Sí? Y en el medio tienen un cuadro sinóptico dividiendo el poder entre formal e informal, cuáles serían las características que él considera que son formales y cuáles las características que son informales. ¿Ok? Otro trabajo es este trabajo que es de Lewin, Lippitt y White. Voy a hacer una advertencia. El trabajo que está acá es, en realidad, la primera publicación es lo que está a la derecha y en verdad se republica en un boletín que es lo que está a la izquierda. ¿Sí? Esto tiene que ver, no este experimento, esto es un experimento social que hacen Lewin, Lippitt y White, no es, como mucha gente cree, un experimento de liderazgo. Una parte del experimento tiene que ver con el liderazgo. ¿Se entiende? Porque ellos, Lewin, Lippitt y White, van a un grupo de Boy Scouts, este es el experimento, y seleccionan 3 grupos, uno democrático, uno autoritario y uno laissez-faire, y la traducción bonachones porque es libre, muy libre, dejar hacer sería o algo parecido a eso, y de alguna forma manipula estos líderes, crean un clima con esos chicos a los cuales se les da tarea y se les interrumpe. A ver, y esperan cuál es la reacción.
cuál es la reacción y cuál es, de alguna forma, la comprensión y el clima que se genera en ese grupo con cada uno de estos líderes. Es un estudio comparativo de estos tres liderazgos. El liderazgo del SFR no es un liderazgo considerado. Al final del estudio ya prácticamente, por decirlo en lenguaje muy criollo, se le había armado tal quilombo al líder que ya no lo podía manejar, no se supo bien si no se supo manejar como un líder de SFR, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea o el experimento hasta el final fue entre el líder autoritario y el líder democrático y el aprendizaje en base a eso. Repito, este experimento no fue un experimento de liderazgo, sino para medir o comparar climas sociales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante porque muchas veces por error se lo cita como ejemplos de liderazgo. No fue un estudio de liderazgo, sino un estudio del clima social o de influencia, como se decía al principio. ¿Se entiende? Acá lo tienen, también lo pueden ver, lo pueden bajar, pueden estudiar. Esto se baja tranquilamente de internet. Hay muchas traducciones, en los libros compilados de Kurt también está, y hay muchas reediciones en manuales o en diccionarios, no me sale la palabra, en compilaciones. ¿Sí? Otro autor que ustedes van a ver se llama Levi Le Boyer y tiene esta cantidad de libros, solo 4, pero porque tomé 4 un poco no al azar. Los 2 primeros son de los que vamos a hablar ahora. Es una persona que convive y es probablemente, ¿se acuerdan cuando hablamos de Schein en su momento? Es probablemente uno de los psicosociólogos más vivos, más importantes en este momento, junto con Simons y esta Midberg. Hay toda una camada de psicosociólogos que se transformaron en gurú de empresas. La idea básica, digamos, de los estudios de Boyer que nosotros vamos a tomar acá, él tiene, digamos, respecto al ámbito organizacional, todos los temas que uno puede imaginarse, membresía, etcétera, etcétera, los tiene trabajados. Nosotros vamos a tomar los primeros textos de él, donde trabaja el problema del liderazgo, y él sintetiza el problema del liderazgo diciendo que en realidad para estudiar el liderazgo uno necesita 2 dimensiones continuamente, o tener una barra de 2 dimensiones continuas. Digamos, la primera tiene que ver con la consideración que se tiene en el liderazgo, en realidad tiene que ver con esta consideración que tienen los miembros del grupo hacia el grupo, que tiene que ver con sentimientos, calor humano, desarrollo de aporte de ideas, etcétera, etcétera, y con la iniciativa, digamos, ¿no? Cuando un líder tiene iniciativa, etcétera, etcétera. Digamos, es muy importante cuando uno ubica a un autor qué es lo que estudió dentro de la cantidad de cosas que se pueden estudiar con los grupos dentro de las organizaciones. Hay muchísima bibliografía, incluso cuando uno toma el texto de Petit, es hasta arbitrario algunos autores que tienen relevancia y no otros. Ahora vamos a hablar de uno que está nombrado como al pasar, yo creo que hasta una cuestión de celo profesional o alguna cosa parecida a esa. ¿Sí? Bueno, Fred Fried es también un psicosociólogo muy conocido, también probablemente esté entre los más conocidos que ustedes pueden encontrar. Tienen toda la bibliografía o mucha de la bibliografía la pueden bajar de internet. Para él el poder tiene que ver con el liderazgo y el liderazgo tiene que ver con esto que dice acá arriba. Liderazgo es igual a eficacia del mando. O sea, para él, un líder es alguien que en ese momento puede hacer que la cosa funcione. Es algo, digamos, porque hay muchas teorías de liderazgo, van a encontrar muchas teorías de liderazgo. Incluso cuando nosotros desarrollamos la parte organizacional, en los primeros encuentros, no quiero decir clase, en los primeros encuentros hablamos un poco de la teoría del liderazgo. ¿Se entiende? Bueno, Phil de alguna forma complementa algunas de las cosas que dijimos y los estudios de liderazgos, hay muchísimos estudios de liderazgo cuando uno estudia las organizaciones. Particularmente para él el liderazgo es eso, la eficacia del mando. ¿Y qué pasa? Básicamente
por 3 ejes que él llama dimensiones, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en que se relacionan el líder y los miembros, ¿sí? Básicamente lo que él llama el grado de confianza, credibilidad, respeto, etcétera, etcétera. La estructura de la tarea, ¿se entiende? Significa que la persona que sea el líder de alguna forma entienda que eso que tienen que realizar es un procedimiento y cómo se realiza paso a paso ese procedimiento y no tenga ideas generales o no dé ideas generales solamente. Y un tercer punto, y un tercer punto es cuál es la posición que tienen respecto al poder organizacional. O sea, el líder de alguna forma hace de intermediario o de intermedio entre la organización, que son los que tienen un verdadero poder o que tienen un poder que está más allá de esa actividad, por ejemplo, contratar personas o despedirlas, calificar para un ascenso, etcétera, etcétera. Entonces, estas 3 posiciones, de alguna manera, van a dar una idea de cómo realizar o llevar adelante esa tarea o esa tarea de ser líder, ¿sí? Y que esto puede variar. Básicamente es en ese momento. Si uno es eficaz, esa persona tiene el mando, por lo tanto es el líder. No hay, digamos, lo sintetiza de esa manera. Yo acá les dejé una PowerPoint bastante similar a la anterior, donde quité lo del poder, lo del análisis del poder entre el jefe y la gerencia de la organización, los CEOs de la organización, y lo resumí solamente en esta relación efectiva entre los jefes y el jefe y los subordinados, perdón, y la estructura de la tarea acá llevada un poco más, digamos, congruencia de la decisión, claridad de los objetivos, multiplicidad de los caminos del objetivo y especificidad de la solución. Yo creo que de alguna forma, si cuando uno dice, bueno, ¿cómo podemos analizar la estructura de una tarea? Cualquiera, incluso esto ustedes lo pueden hacer, bueno, alguien que tiene que hacer una tarea, ok, evalúa estos 4 puntos y ya tiene al menos un diagnóstico de aproximación a esto que está intentando ver. Sí, estos son los libros más importantes. No encontré muchas cosas en castellano, sí, hay capítulos sueltos en algunos libros, en algunas compilaciones, pero estos son los más importantes, particularmente de este que está en el centro, la percepción social y la efectividad en los grupos. Creo que es interesante, pero creo que tiene muchos desarrollos interesantes en todos los libros. Vamos a ir a la última perspectiva, al último punto, que es la perspectiva sociológica. Yo acá sí quiero remarcar lo que está entre paréntesis, que no llama a la perspectiva sociológica a toda la sociología, ni mucho menos. Toma un par de autores muy conocidos, por otro lado, muy determinados, y solamente lo trabaja como, digamos, la idea es que las organizaciones en sí forman un contexto coactivo. Profe, Sí. una pregunta para ubicarme más o menos. Todos los autores de los que venimos hablando hasta ahora son los que toma Petit en el texto. Sí, perfecto. Todos. Gracias. Ok. Y cuando empieza la perspectiva sociológica, esto de que sea coactivo, digamos que el contexto de la organización es un contexto coactivo, ¿sí? Que hace 2 señalamientos. El análisis marxista hace 2 señalamientos críticos. Uno, que la psicosociología es una herramienta auxiliar del capitalismo. ¿Tá? Lo cual no significa que yo lo crea, estoy diciendo lo que dice Petit. ¿Ok? Y 2, el marxismo propone una teoría sociológica que abarca todos los aspectos de la sociedad, cosa que tampoco lo creo. O sea, si vos me preguntás, estas 2 cosas son mentiras, personalmente lo digo. ¿Ok? Pero Petit hace esta advertencia antes de continuar. ¿Sí? ¿Cuál es el primer autor que toma? Max Weber, que ustedes lo conocen, desde Social 1, no se llama Social 1, ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama Social 1. Bueno, supongo que ustedes vieron Max Weber, junto con Durkheim y con Marx, con Parson, con esta gente, digamos. Yo ahí le puse una pequeña biografía porque tenía una cosa confundida, y ya que está, la puse, con foto y todo. Y bueno, en realidad lo que va a decir Max Weber es que existen 3 tipos de autoridad.
¿Sí? O sea, la idea, para Max Weber, el poder es autoridad y que existen tres tipos de autoridad. Tres tipos de autoridad que de alguna forma están relacionados con una forma de poder que se llama poder legítimo. ¿Sí? Estas tres formas de autoridad, de legitimación del poder, que se llama autoridad, son la carismática, la tradicional y la racional legal. Es muy interesante leer el libro completo de Weber. No se lo recomiendo, esto sí, o se lo recomiendo si tienen mucho tiempo de vacaciones. El libro se llama Economía y Sociedad y tiene en la edición que yo bajé 1200 páginas. ¿Ok? Por eso no le estoy diciendo que lo lea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero es muy interesante porque en el libro él hace todo un recorrido de toda la sociología o de todo lo que un sociólogo debería saber para hablar de sociología. Por eso se encuadra este tipo de poder como poder legítimo dentro de esto que llama autoridad. Y hace un recorrido de estos tres tipos de poder o tres tipos de autoridad a lo largo del texto. Yo no les voy a leer todo esto, les puse acá el lugar con la página completa del texto de Max Weber, por si alguno tiene la idea de leerlo, porque yo creo que esto, digamos, de la legitimación del poder, está muy citado en muchos lugares, o mucha gente lo cita al azar, pero no sabe en qué contexto Max Weber lo dijo. ¿Se entiende? Eso a ver, para sintetizarlo, lo hace en el contexto de hacer una especie de economía y sociedad, es una especie de compendio de la sociología. Él lo que quiere es hablar de todo lo que la sociología hace e hizo hasta que Max Weber escribió este libro, que en realidad tampoco escribió todo el libro de una, sino que todos los primeros capítulos los fue publicando entre el 14 y el 18, y recién en el 20 él tiene la primera edición, que no es la actual, porque en el 22 la vuelve a completar. Les digo, bueno, para que lo sepan. Iba a hablar más de los colegas, pero no, en este momento no. Otro psicosociólogo muy importante se llama Michel Crozier. Es muy interesante porque, digamos, nosotros vamos a ver acá el libro que está a la izquierda y el libro que está a la derecha. Michel Crozier escribe un libro muy famoso que se llama El fenómeno burocrático. La tapa que está acá es de la última edición o de las últimas ediciones, no es la original. ¿Se entiende? Ese libro, El fenómeno burocrático, escrito en Francia, después del mayo francés, fue una patada a toda la psicosociología y a toda la sociología que hasta ese momento estaba en auge. Normalmente los analistas institucionales no lo nombran, pero claro, se encuadraría dentro del análisis institucional. Lo que pasa es que una vez que uno lee ese libro, empieza a dudar de, bueno, todo lo que tiene que ver con Foucault, con, no sé, La Passat, Luro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vean la fecha en que está escrito el libro. Y él rehace mucho en realidad la publicación del año 90 del Actor y el Sistema es una reedición, que es muy anterior, es de los años 80. ¿Sí? Yo puse la tapa de que encontré. ¿Sí? Y en verdad lo que va a decir él es la teoría que van a tener el Crozier, básicamente, y Frenberg, va a tener que ver con esto de que los actores se acomodan. Yo lo voy a decir con mi palabra para que sea más rápido y más fácil. Los actores, los que participan dentro de una organización, se acomodan a el devenir del poder de la organización. Y cada uno se guarda, si se quiere así, construye o se deja márgenes de poder. ¿Se entiende? O sea, cada uno responde a la organización y en la medida en que la organización lo exige y en la medida en que la organización pide de ellos una determinada actividad. ¿Se entiende? Sea en el mando o sea un operario, no importa a qué nivel está trabajando. O sea, no importa qué nivel quiera uno diagnosticar o evaluar. ¿Se entiende? Siempre hay un margen de libertad, o siempre los actores de la organización se quedan con un margen de libertad. Esto, de otro lado, se puede entender como organización informal. ¿Se entiende? Ok. Y básicamente para eso van a utilizar dos conceptos, digamos,
que son el de estrategia y el de racionalidad limitada, que es lo que figura ahí. Y acá voy a hacer un SIG que tiene que ver, bueno, igual esto ustedes lo tienen, ahí, bueno, no. ¿Sí? Ellos citan que la racionalidad limitada, me quedan menos de 10 minutos, chicos, voy a ir a 1000. El concepto de racionalidad limitada lo toman de Marx y Simon, ¿sí? Que probablemente sea mucho más famoso y mucho más conocido. De hecho, Marx y Simon tienen una teoría que se llama la teoría de la racionalidad, ¿se entiende? Pero, de alguna manera y por alguna especie de cosa que tiene Petit o que tuvo Petit, lo incluyó, ¿se entiende? Dentro de los desarrollos de Crozier. Estos son los libros de Marx y Simon. Para que tengan una idea, Simon fue un premio Nobel. Si uno quiere rescatar los premios Nobel desde el campo de la psicología, al primero que tiene que... El primero, en el año 78, fue Edward Simon. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por alguna extraña cosa, incluye estos textos, la teoría de la racionalidad que está en estos textos, en el comportamiento administrativo, la teoría de la organización, que es este texto de organización traducido como teoría de la organización, ¿se entiende? Y bueno, y aquí le dejé alguna bibliografía de Marx. De alguna forma, por alguna cosa extraña, Crozier lo incluye dentro de su propia teorización. Perdón, Petit incluye eso dentro de la teorización de Crozier y no le dejó un párrafo aparte a Marx y Simon. Con lo cual, no voy a decir que yo me enojé, pero la verdad es que cuando digo que cercenó y hizo algunos cortes para hacer este capítulo 3, creo que tiene que ver con eso. ¿Sí? De alguna forma lo de Crozier está sintetizado ahí, ¿sí? Y apunta a esto que se llaman zonas inadecuadas de incerteza, las cuales él detecta 4. El poder que deriva de la competencia, el poder de surgir en las relaciones entre organización y entorno, no sé si se acuerdan también cuando hablamos de teoría organizacional, el poder en la transmisión de la información pertinente y el poder vinculado a alguna utilización de las reglas. Como por decirlo de esta manera, quien conoce bien el reglamento del lugar donde está trabajando tiene ventajas o puede sacar ventajas. ¿Sí? Y por último, voy a hablar de un señor que a mí me parece fantástico, no lo que hizo, bueno, sí, lo que hizo, no la parte mala, que se llama Stanley Milgram. Stanley Milgram es un psicólogo y en la Universidad de Yale hizo en el año 61 un experimento que fue terrible, porque fue cierto, está filmado en el tratado, en YouTube van a encontrar los videos originales, y él lo que hizo fue una investigación que luego publicó en un libro que se llama, que es este que tiene acá a la izquierda, que se llama Obediencia de la Autoridad. Obediencia de la Autoridad, esta es la foto de Milgram acá, con los aparatos que parecen de tortura, que de hecho eran de tortura, ¿sí? Y esta es la edición inglesa, americana, perdón, ¿sí? En realidad, el experimento de Milgram lo van a encontrar, bueno, van a tener los videos. Hay una película sobre Milgram, que a mí no me gustó, por eso no la puse, pero bueno, ustedes la pueden buscar. Pero está resumido, si ustedes buscan una película que se llama Hay como Ícaro, que sería más o menos una traducción mala de italiana, o Yo como Ícaro, van a encontrar que en verdad está puesto 7 u 8 minutos del video de la película, que creo que le hace honor a lo que quiere hacer. Y él en realidad va a decir que una persona, la conclusión es lo que está puesto ahí, en negrita y en cursiva, ¿sí? Que una persona puede hacer casi cualquier cosa, o todo lo que se le pida, solo porque se lo pida, y solo bajo, entre comillas, el pretexto o la excusa de que se lo están pidiendo, que se lo están ordenando. Yo un par de veces tuve un problema por exponer esto fuera de acá, pero en realidad cuando en Argentina hablamos de obediencia de vida, ¿se entiende? O cuando se intentó cerrar con esto de la obediencia de vida, se apelaba a este tipo de estudios. ¿Sí? Fue muy polémico, y hasta el día de hoy lo es, a tal punto de que, bueno, también el experimento de la cárcel de Stanford, no me sale ahora el apellido
de Maslach. Bueno, hay experimentos famosos que no pudieron ser replicados y que en verdad tienen que ver con esto. Las personas obedecen y obedecen al punto de torturar al otro. Digamos, yo les recomiendo que si encuentran el libro, yo no lo pude bajar de internet todavía, hay un lugar de bajarlo, pero hay que poner un lugar, no importa, digamos, si encuentran el libro, léanlo, y si no, busquen todas las referencias que encuentren, porque esto, yo siempre lo digo de esta manera, es tema de parcial. No, es muy importante que si son psicólogos sociales, los que hablan de psicología social, los que les guste, aunque sea de oído la psicología social, tengan una lectura de Milgram o una idea clara de quién fue Stanley Milgram, no de quién fue, de lo que hizo Stanley Milgram y cuáles los resultados que obtuvo, ¿sí? De alguna forma, bueno, yo quería, bueno, que era lo que tú sabes que no me importa. Bueno, un poco quería llegar hasta acá. Hola, ¿me ven? ¿Ahora? ¿Me ven a mí? ¿Sí? Más o menos. Ok. Bueno, un poco la idea del encuentro de hoy era esto. No sé si... Yo sé que voy muy rápido a veces, pero bueno, también es... Me van a disculpar a veces mi forma de hablar y es como que me emociono, no sé. Ya cuando me conozcan personalmente van a ver que hablo así. Hablo más rápido incluso todavía que esto. Sé hablar más rápido que esto todavía. No lo hago a propósito, yo lo lamento mucho. Igual queda grabado y ahora lo vamos a subir mañana pasado. Esto ya va a estar en el campo virtual y en el Facebook para que lo puedan seguir, para que puedan tomar notas más tranquilos, para que puedan leer, estudiar. Y bueno, no sé, ¿quieren hacer alguna pregunta para cerrar? Porque yo creo que ya por hoy terminamos con esto. Quedan 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A ver, 3 minutos. ¿Alguien quiere hacer un cierre, una pregunta, un comentario? ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar, comentar algo? Si no, yo mañana y pasado voy a entrar como clase de consulta, como horario de consulta. Así ustedes lo pueden ver, tranquilos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bueno, yo en principio me despido acá entonces y nos vemos mañana. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Dale, profe. Gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Y a todas. Bueno, profe, gracias. Gracias. Chau, Saludos. chau. Hasta luego. Gracias, Chau, profe, hasta chau. luego. Chau, gracias. Chau, chau. Chao.